Antiguo y Nuevo Testamento. Enfoque bíblico. El curso está basado en el libro Antiguo y Nuevo Testamento, Enfoque bíblico por Denis y Otoniel Lumbí. Contenido: Introducción, Pentateuco o ley, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, el silencio de Dios, evangelios, historia, epístolas paulinas, epístolas generales, profecía. Introducción. Introducción. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en 5 secciones: Pentateuco o ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Introducción. Antiguo Testamento. Son 39 libros en total. Fueron escritos aproximadamente entre los años 2000 a.C. y 430 a.C. Introducción. Antiguo Testamento. El Pentateuco o la ley habla sobre la creación del mundo y de sus habitantes, y también habla sobre cómo Israel llegó a ser una nación. Ejemplos: patriarcas, leyes dadas por Dios. Los libros históricos hablan sobre la historia de Israel desde cuando conquistaron la tierra prometida, la división del reino: Israel, reino del norte; Judá, reino del sur; la deportación de Israel hacia Siria y de Judá a Babilonia por desobedecer a Dios, y el regreso de los que estuvieron en el exilio en Babilonia hacia Jerusalén. Los libros poéticos ponen un énfasis de expresión de sentimientos, ejemplo, amor, que tienen los autores hacia Dios y viceversa. Los profetas mayores son los libros que están más largos en contenido en comparación con los de los profetas menores. Y por último, los profetas menores son los libros que están más cortos en contenido en comparación con los de los profetas mayores. Introducción. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está también dividido en 5 secciones: Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Historia, Hechos, epístolas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filimón. Epístolas generales: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas.
Profecía, Apocalipsis. Introducción, Nuevo Testamento. Son 27 libros en total. Fueron escritos aproximadamente entre los años 49 después de Cristo y 95 después de Cristo. Introducción, Nuevo Testamento. Los evangelios hablan sobre la vida y obra de Jesús. El libro de Hechos habla sobre el nacimiento, desarrollo y expansión de la iglesia a través de todo el imperio romano. Las epístolas o cartas paulinas hablan sobre la fe cristiana, de su doctrina y de su resultado en la vida del cristiano, y también enseña sobre las funciones de los cargos en la iglesia local. Las epístolas generales son dirigidas mayormente a los cristianos en general. Y el libro del Apocalipsis es un mensaje para la iglesia sobre el plan que Dios tiene para el mundo físico, ejemplos, cielo, tierra, y para el espiritual, ejemplos, su pueblo, el diablo, y para los malos. Introducción, Antiguo Testamento, división del Antiguo Testamento, Pentateuco o ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Introducción, Nuevo Testamento, división del Nuevo Testamento, Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Historia, Hechos. Epístolas de Pablo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón. Epístolas generales, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas. Profecía, Apocalipsis. Pentateuco o ley. Pentateuco o ley, parte 1. El Pentateuco, 5 rollos o 5 libros, o la ley, habla sobre la creación del mundo y de sus habitantes, y también habla sobre cómo Israel llegó a ser una nación, ejemplos, patriarcas, leyes dadas por Dios. Pentateuco o ley, parte 2. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco o ley, Génesis. El Génesis fue escrito aproximadamente entre 1450 a.C. a 1410 a.C. El libro habla sobre la creación del mundo y de la humanidad. Incluso la humanidad fue creada para que le adoraran. El libro es dirigido para el pueblo de Israel. Pentateuco o ley, Éxodo. El Éxodo fue escrito alrededor del año 1450 a.C.
a 1410 antes de Cristo. El libro habla sobre cómo Israel fue liberada de los egipcios para después llegar a ser una nación. Es dirigido para Israel. Pentateuco o ley, Levítico. El Levítico fue escrito aproximadamente en el año 1445 a.C. a 1444 a.C. El libro es una guía para los sacerdotes y levitas en relación con sus responsabilidades sobre la adoración a Dios, y también se les enseña a los hebreos a cómo vivir una vida santa. El libro es dirigido al pueblo de Israel. Pentateuco o ley, Números. Números fue escrito alrededor del año 1450 a.C. a 1410 a.C. Habla sobre cómo Israel es preparada para entrar a la tierra prometida, su pecado en el desierto, su castigo y también cómo se preparan de nuevo para conquistar la tierra prometida. El libro es dirigido al pueblo de Israel. Pentateuco o ley, Deuteronomio. El Deuteronomio fue escrito alrededor del 1407 o 1406 a.C. El libro es para recordarle al pueblo de Israel lo que él hizo en el pasado y para alentarlos a que sigan en sus caminos. El libro es dirigido más para la nueva generación de Israel, la que va a ingresar a la tierra prometida. El último capítulo, el cual es el 34, se cree que fue escrito por Josué, ya que habla sobre la muerte de Moisés. Históricos. Históricos, parte 1. Los libros históricos hablan sobre la historia de Israel desde cuando conquistaron la tierra prometida, la división del reino, Israel, reino norte, y Judá, reino sur, la deportación de Israel hacia Siria y de Judá a Babilonia por haber desobedecido a Dios, y el regreso de los que estuvieron en el exilio en Babilonia a Jerusalén. Históricos, parte 2. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Históricos, Josué. Josué fue escrito alrededor del año 1406 a.C. y 1375 a.C. El libro habla sobre cómo Israel conquistó la tierra prometida. Así como dice el título del libro, lo escribió él, a excepción de la última parte, la cual habla sobre su muerte, y quizá lo haya escrito el sumo sacerdote Fineas. El libro es dirigido al pueblo de Israel. Históricos, Jueces. Jueces fue escrito alrededor del año 1375 a.C. y 1050 a.C. El libro habla sobre cómo Dios actúa en contra del pecado, su perdón y restauración para aquellos que se arrepienten de ellos. El autor puede que haya sido el profeta Samuel. El libro es dirigido al pueblo de Israel. Históricos, Ruth. El libro de Ruth fue escrito alrededor del año 1030 a.C. y 1010 a.C. El libro habla sobre tres personas llamadas Noemí, Ruth y Boaz,
habla sobre su fidelidad hacia Dios, aunque durante los tiempos difíciles donde la sociedad estaba perdida. No se sabe quién lo escribió, pero posiblemente haya sido Samuel. El libro es dirigido al pueblo de Israel. Históricos, Primera y Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel fue escrito alrededor del año 931 a.C. y 722 a.C. Primera de Samuel habla sobre la vida de Samuel, el primer rey de Israel, Saúl, y de su caída, pero también habla sobre cuando Dios llama al siguiente rey de Israel, el cual fue David. El libro posiblemente lo escribió Samuel. Segunda de Samuel habla sobre el reinado de David. Se cree que fue escrito por el hijo de Natán, llamado Zabud. Los dos libros son dirigidos al pueblo de Israel. Históricos, Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Reyes fueron escritos alrededor del año 561 a.C. y 538 a.C. Estos libros hablan sobre los reyes obedientes y desobedientes a Dios, los cuales tuvo Israel y Judá, ya que Israel se dividió entre el norte, Israel, y el sur, Judá. Estos dos libros quizá hayan sido escritos por Jeremías o por un grupo de profetas. Los dos libros son dirigidos al pueblo de Israel. Históricos, Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas quizá fueron escritos por Esdras alrededor del año 430 a.C., escritos para aquellos que salieron del cautiverio de Babilonia. Primera de Crónicas relata sobre la historia de Israel, haciendo un énfasis en los primeros tres reyes de Israel, que eran Saúl, David y Salomón. Segunda de Crónicas relata desde el reinado de Salomón hasta el comienzo del cautiverio de Babilonia. Históricos, Esdras. Esdras fue escrito aproximadamente en el año 450 a.C. Se cree también que el libro lo haya escrito el mismo Esdras. El libro sigue los acontecimientos después de que los judíos regresan del cautiverio de Babilonia hacia Jerusalén. Es dirigido a los que regresaron del cautiverio babilónico para que entendieran que Dios es fiel y cumple su promesa de restaurar a su pueblo a la tierra que les había dado. Históricos, Nehemías. Nehemías fue escrito alrededor del año 445 a.C. y 432 a.C. Se cree que Nehemías lo haya escrito junto con Esdras. El libro habla sobre cómo el muro de Jerusalén fue reconstruido y también cómo la fe de ellos fue restaurada. El libro es dirigido a los que salieron del cautiverio en Babilonia. Históricos, Esther. Esther fue escrito aproximadamente en el año 470 a.C. Se cree que el que escribió el libro fue Mardoqueo, Esdras o Nehemías. Es dirigido en general al pueblo de Israel. Esta historia de salvación para la nación de Judá en Persia pasó dentro del palacio del rey Asuero con Amán, Mardoqueo y Esther en Persia, después de que la primera deportación hace 54 años de los judíos hacia Jerusalén había sucedido, ya que en total eran 3 deportaciones de regreso a su nación. Poéticos,
Poéticos, parte 1. Los libros poéticos ponen un énfasis de expresión de sentimientos. Ejemplo, amor, que tienen los autores hacia Dios y viceversa. Poéticos, parte 2. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Poéticos, Job. Job vivió durante los años de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, los cuales fueron entre el 2000 antes de Cristo y 1800 antes de Cristo. Se cree que Moisés en los años alrededor de 1440 antes de Cristo y 1406 antes de Cristo, o Salomón en los años alrededor del 935 antes de Cristo lo hayan escrito. El propósito del libro es el explicar por qué el justo sufre. Poéticos, Salmos. Salmos se escribió entre los años 1440 antes de Cristo, tiempo de Moisés, y 586 antes de Cristo, tiempo del cautiverio en Babilonia. Varias personas escribieron este libro: David, Asaf, hijos de Coré, Salomón, Etán, Emán, con los hijos de Coré, Moisés y otros de los que hasta el momento no se conocen. El libro es dirigido al pueblo de Israel. El propósito del libro es dar alabanzas. ¿Cómo se define el libro? A Dios. Poéticos, Proverbios. Proverbios se escribió alrededor del año 935 antes de Cristo. Salomón escribió la mayoría del libro. Lemuel y Agur escribieron parte del final del libro. El libro es dirigido al pueblo de Israel. El propósito del libro es el enseñar al lector sobre cómo vivir sabiamente con el temor de Dios. Poéticos, Eclesiastés. Eclesiastés se escribió alrededor de 935 antes de Cristo. Salomón lo escribió ya de anciano. Es dirigido a la audiencia en general. Salomón da su análisis de su vida y se da cuenta que sin Dios no hay sentido en la vida. Poéticos, Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares se escribió alrededor del año 935 antes de Cristo. Fue escrito por Salomón. Habla sobre su amor mutuo con la mujer sulamita. Esta historia de amor también es una analogía del amor mutuo con Dios. Profetas mayores. Profetas mayores, parte 1. Los profetas mayores son los libros que son más largos en contenido en comparación de los profetas menores. Profetas mayores, parte 2. Estos libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas mayores, Isaías. Isaías fue escrito aproximadamente en el año 700 antes de Cristo y 681 antes de Cristo. El autor es el mismo Isaías. El propósito del libro es para que la nación de Judá se arrepienta de sus pecados. El libro también habla sobre la salvación de Dios por medio de un Mesías que llegaría. Profetas mayores, Jeremías.
Jeremías se escribió alrededor del año 627 antes de Cristo y 586 antes de Cristo. Lo escribió Jeremías. El libro es dirigido a Judá para que se arrepintieran de sus pecados. Profetas mayores, Lamentaciones. Lamentaciones se escribió un poco después de la destrucción de Jerusalén en Judá por Babilonia en el año 586 a.C. Es escrito para los exiliados de Judá. Jeremías es el autor del mismo. El autor describe la destrucción de Jerusalén y ora a Dios por una restauración. Profetas mayores, Ezequiel. Ezequiel se escribió alrededor del año 571 a.C. La escribió el mismo Ezequiel. El libro es dirigido a los exiliados en Babilonia. El libro habla sobre el juicio de Israel y de las otras naciones. También habla sobre cómo después salvaría a su pueblo. Profetas mayores, Daniel. Daniel fue escrito aproximadamente en el año 536 a.C. El autor es Daniel. El libro es dirigido a los cautivos en Babilonia. El libro habla sobre algunos de los que fueron fieles a Dios en Babilonia, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. También el libro habla sobre la soberanía de Dios sobre el destino de Israel. Profetas menores. Profetas menores, parte 1. Los profetas menores son los libros que son más cortos en contenido en comparación de los profetas mayores. Profetas menores, parte 2. Estos libros son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas menores, Oseas. Oseas fue escrito alrededor del año 715 a.C. El autor es Oseas. El libro es dirigido al pueblo de Israel, el reino del norte. El contenido del libro usa la vida de Oseas para demostrar el amor que Dios tiene para su pueblo desobediente. Profetas menores, Joel. Joel fue escrito alrededor del año 835 a.C. y 796 a.C. El autor es Joel. El libro es dirigido al pueblo de Judá, el reino del sur. El libro advierte sobre el juicio de Dios si no se arrepienten de sus pecados, como la idolatría y el egocentrismo. Profetas menores, Amós. Amós fue escrito alrededor del año 760 a.C. y 750 a.C. El libro lo escribió Amós. El libro es escrito para el pueblo de Israel, el reino del norte. El profeta anuncia sobre el juicio de Dios contra Israel por sus pecados, como rechazar la sabiduría, el ser idólatras y el oprimir a los pobres. Profetas menores, Abdías. Abdías escribió en el año 855 a.C. y 841 a.C. o 627 a.C.
y 586 a.C. El autor es Abdías. El libro es dirigido a los edomitas y a los judíos que están en el reino del sur, Judá. El propósito del libro es enseñar que Dios juzga a aquellos que hacen daño a su pueblo. Profetas menores, Jonás. Jonás fue escrito aproximadamente en el año 786 a.C. y 760 a.C. El autor es Jonás. El libro es dirigido a todo el pueblo de Israel. El propósito es para que el lector entienda que Dios quiere salvar a la humanidad como lo hizo en ese tiempo con la gente de Nínive en Asiria. Profetas menores, Miqueas. Miqueas se escribió alrededor del año 742 a.C. y 687 a.C. El autor es Miqueas. El libro es dirigido a los dos reinos de Israel, el del norte, Israel, y al del sur, Judá. El autor escribe al pueblo para que se arrepientan de sus pecados y así fueran perdonados por Dios, y si no lo hicieran, caería un juicio sobre ellos. Profetas menores, Nahum. Nahum fue escrito alrededor del año 663 a.C. y 612 a.C. El autor es Nahum. El libro es dirigido a dos grupos, Nínive y Judá, el reino del sur. Habla sobre el juicio que derramaría sobre Nínive y a la vez traer alivio a Judá por haber sufrido bajo su poder. Profetas menores, Habacuc. Habacuc se escribió alrededor del año 612 a.C. y 588 a.C. El autor es Habacuc. El libro es dirigido a Judá, el reino del sur. El libro es para demostrar que Dios es soberano y cumplirá con su propósito con Judá para que se arrepienta de sus pecados, aunque use otra nación como Babilonia para hacerlo. Profetas menores, Sofonías. Sofonías fue escrito aproximadamente en el año 640 a.C. y 621 a.C. El autor es Sofonías. Es dirigido al pueblo de Judá, el reino del sur. El propósito del libro es que busquen a Dios para que sus juicios no caigan sobre ellos por causa de sus pecados. Profetas menores, Ageo. Ageo fue escrito alrededor del año 520 a.C. El autor es Ageo. Le escribe a la gente que está viviendo en Jerusalén. Esto pasó después de que ellos regresaron del exilio en Babilonia. El propósito del libro es el de alentar al pueblo a que termine la construcción del templo. Profetas menores, Zacarías. Zacarías se escribió alrededor del año 520 a.C. a 480 a.C. El autor es Zacarías. Él escribe a los judíos en Jerusalén que regresaron del cautiverio en Babilonia. El propósito del libro es para que el pueblo termine de construir el templo y también para anunciarles de la venida del Mesías. Profetas menores, Malaquías. Malaquías fue escrito aproximadamente en el año 430 a.C. El autor es Malaquías.
El libro es dirigido a la gente en Jerusalén y había regresado del cautiverio en Babilonia. Él exhorta al pueblo para que termine de construir el templo y también para reprenderlos al no adorar a Dios como se debe con obediencia. Ejemplos, diezmos y ofrendas. El silencio de Dios. El silencio de Dios, parte 1. ¿Ha experimentado el silencio de Dios alguna vez? Esto nos recuerda cuando el profeta Isaías dijo estas palabras: buscar a Jehová mientras pueda ser encontrado, llamarle cuando está cercano. Isaías 55:6. Imagínese que ese silencio dure como 400 años, 430 antes de Cristo y 4 antes de Cristo. El silencio de Dios, parte 2. Este periodo intertestamentario entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, duró 400 años el silencio de Dios. Dios no habló por medio de profetas, desde el tiempo que terminó Malaquías como profeta hasta cuando apareció Juan el Bautista proclamando la venida de Jesús en Israel. El silencio de Dios, parte 3. Para entender el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se necesita conocer la historia breve antes que viniera Cristo a la tierra. Es de suma importancia conocer su punto político, religioso y social en que vivía la gente cuando llegó Cristo a proclamar las buenas nuevas, Evangelion, en Israel. El silencio de Dios, parte 4. Este periodo intertestamentario se divide en 4. Imperio persa, 430 a 332 a.C., Rey Ciro puso un edicto para que los judíos regresaran a su país natal, Israel, y que construyeran su templo. Imperio griego, 331 a 167 a.C., Alejandro el Grande conquistó el mundo conocido y divulgó su cultura griega. Independencia de Israel con los macabeos, 167 a 63 a.C. Antíoco IV Epifanías sacrificó un cerdo en el lugar santísimo del templo. Matatías no quiso un sacrificio pagano en el templo y levantó una rebelión contra Siria, la nación que gobernaba Israel en el tiempo del imperio griego. Y Judas el Macabeo, o Judas el Martillo, el hijo de Matatías, siguió con la rebelión hasta obtener la independencia para Israel como nación. Imperio Romano, 63 a.C., a todo el Nuevo Testamento hasta 1453 después de Cristo. Herodes el Grande mata a los niños en Belén por temor de que Jesús le quitara su puesto o trono. El silencio de Dios, parte 5. Cada imperio puso su grano de arena para poner a los judíos que vivían ahora en Palestina o Israel. Los judíos ahora hablaban arameo como su idioma cotidiano, salidos del exilio en Babilonia cuando el imperio persa llegó a ser una potencia mundial, como también hablaban hebreo, pero especialmente al estudiar las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento. El latín ahora era el idioma oficial de Roma, aunque no todos lo hablaban en Palestina, y el idioma griego se usaba para el comercio por todo el imperio romano. La cultura griega influyó mucho como su idioma y sus dioses mitológicos. Ejemplos: Zeus llegó a ser Júpiter, Hermes llegó a ser Mercurio en el tiempo de Roma. Los grupos religiosos como los fariseos y saduceos fueron creados en el tiempo del imperio griego
y los grupos políticos como los celotes y los herodianos al comienzo del Imperio Romano, cuando tomó control de Palestina. También había muchas sinagogas en el tiempo de Cristo, porque se habían creado cuando estaban en Babilonia, por no contar con un templo, el cual había sido destruido por los babilonios. Había paz en el Imperio Romano, Pax Romana. En otras palabras, había estabilidad política cuando llegó Cristo a la tierra. El silencio de Dios, parte 6. Cristo vino en un tiempo perfecto. Dios nunca llega temprano o tarde, Él llega en el momento preciso. Cristo vino a la tierra cuando había paz política, Pax Romana. El transporte tierra y mar en ese tiempo era asequible para viajar de un lado a otro por todo el imperio. También el idioma griego era hablado y entendido en todo el Imperio Romano para efectos comerciales. El silencio de Dios, parte 7. El Evangelio pudo ser proclamado de un lugar a otro en todo el imperio sin ningún problema, después de que Cristo dejara la tierra para estar con su Padre. Había transporte, Pax Romana y el griego koiné, todos los hablaban. Es cierto lo que dijo Pablo al referirse al tiempo que vino Cristo a la tierra, pero cuando vino al llegar el momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Evangelios. Evangelios, parte 1. El Evangelio y Evangelion son las buenas nuevas. Evangelios, parte 2. En el contexto bíblico se refiere a las buenas nuevas de salvación que hablan sobre la vida y obra de Jesús, escritas en el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios, los cuales son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya que en los libros recién mencionados se enfoca en la vida y obra de Jesús con el propósito de traer salvación a todo ser humano en el mundo. Juan 3:16. Evangelios, parte 3. De los 4 autores de los evangelios, 2 de ellos, Mateo, Juan, fueron discípulos de Jesús. Marcos y Lucas no lo fueron, y Lucas fue el único autor gentil griego que escribió un libro de la Biblia. El teólogo y apologista defensor del Evangelio, Tertuliano, en el siglo III, dijo que Marcos obtuvo información por medio de las predicaciones del apóstol Pedro, y es así como escribió su libro, ya que fueron compañeros en el ministerio. 1 de Pedro 5:13. Lucas entrevistó, capítulo 1, versículo 1 al 4, a varios individuos para relatar la vida y obra de Jesús, recordando siempre que la vida y obra de Jesús fue comunicada oralmente, de boca en boca, hasta que se escribió cada evangelio 25 años después. La armonía de los evangelios sinópticos y de los otros libros del Nuevo Testamento confirman la veracidad de ellos sobre la vida y obra de Jesús. No hay contradicción entre los libros, sino solo confirmación, apoyo y perspectiva de los autores de cada libro del Nuevo Testamento, como son los evangelios sinópticos. Evangelios, parte 4. Evangelios sinópticos se definen como ver juntos a los evangelios, puesto que sinópticos, griego sinopsis, se define como ver juntos. Evangelios, parte 5.
Los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos por el contenido y orden que tienen en común. Ejemplos: el bautismo de Jesús y su tentación se encuentran en Mateo 3, 4, Marcos 1, Lucas 3 y 4. El evangelio de Juan es diferente en contenido y orden, y por eso no se le llama sinóptico como los demás, pero se toma el evangelio como individual o único. Hay muy pocos pasajes, textos, que son iguales en contenido y orden con los evangelios sinópticos. Ejemplo: Juan declara que Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 1:16 y Juan 1:33. Pero casi no hay similitud entre ellos, ya que más del 90% de Juan no se encuentra en los demás evangelios. Cada evangelio tiene su propia perspectiva sobre la vida y obra de Jesucristo, pero el evangelio de Juan es muy diferente en comparación con los demás. Los evangelios sinópticos dan la impresión de que fueron copiados el uno al otro, no así el evangelio de Juan, cuya escritura y contenido difiere de los demás. Evangelios. Mateo. El evangelio de Mateo lo escribió Mateo. La audiencia a quien le escribió fue para los judíos y lo escribió aproximadamente entre 60 después de Cristo y 65 después de Cristo para convencerlos con muchos textos del Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías, Salvador, prometido, el Rey. Ejemplos: 1:23 con Isaías 7:14, 3:3 con Isaías 40, 3 al 5. El versículo central es 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Evangelios. Marcos. Marcos fue el que escribió el siguiente evangelio. Él lo dirigió a los romanos con el propósito de que ellos entendieran que Dios se manifestó con hechos, ejemplo, milagros, de que Él era el Salvador del mundo, ya que los romanos eran gente pragmática o de acción. Él escribió el libro entre 55 después de Cristo y 65 después de Cristo. El versículo central es 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida para salvar a muchos. Evangelios. Lucas. El evangelio de Lucas lo escribió él mismo. Él escribe a una persona en específico llamado Teófilo, 1:3, como representante de los gentiles y especialmente de los griegos. Los griegos le ponían mucha importancia al hombre ideal y a sus cualidades. El propósito es para enseñar que Jesús fue el hombre ideal, que es el Hijo del Hombre, un hombre perfecto, porque es divino, Hijo de Dios, y lo demostró dando amor y compasión a la gente. Ejemplo, hace milagros en el capítulo 5. Fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo. El texto principal es 19:9 y 10. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelios. Juan. El evangelio de Juan se enfoca en la divinidad, naturaleza de Dios, de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1 al 14.
relata muchos temas. Ejemplo, Jesús declara que Dios es su Padre por naturaleza, 5:18, y eventos teológicos que no se encuentran en los demás evangelios. Omnisciencia, Jesús conoce a Natanael sin nunca haber hablado con él anteriormente. 1:43-51, resucita el hijo de un oficial de rey. 4:43-54, resucita a Lázaro. 11, oración al Padre de su posición antes de que el mundo fuera creado. 17:5. El propósito del libro es para que la audiencia, la cual son todos en general, pero en especial para la iglesia, para que crea y tenga seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo humano y que fue enviado por el Padre para que crean en Él, vida y obra, y puedan recibir vida eterna. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan 5:31. El autor de Juan es el mismo amado discípulo del Señor. Juan 19:26, 22, que es Juan. Él también escribió otros 4 libros, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis de la Biblia. Se escribió aproximadamente entre los años 85 después de Cristo y 90 después de Cristo. Esto sucedió después de que Jerusalén y su templo fueran destruidos por los romanos y antes que Juan fuera enviado a la isla de Patmos por los romanos por causa de la palabra de Dios. Aquí recibió la revelación del Apocalipsis. Historia. El libro de los Hechos se considera como el libro histórico del Nuevo Testamento que se escribió entre 63 después de Cristo y 70 después de Cristo. Historia, Hechos. Es un libro que relata el nacimiento de la iglesia, capítulo 1 y 2, su desarrollo, capítulos 3 al 7, y su expansión por todo el Imperio Romano, capítulos 8 al 26. El autor es Lucas, un médico gentil que también escribió el Evangelio de Lucas o San Lucas. Es el único gentil que escribió en la Biblia porque los demás de los 39 autores fueron hebreos. El libro o carta está dirigida a un personaje llamado Teófilo, Hechos 1:1. Es un libro que habla sobre cómo los cristianos siguieron los mandatos de Jesús aquí en la tierra, después de que Jesús ascendió con su Padre al cielo. A los pocos días después de irse, derramó su espíritu en sus discípulos, como 120 en el día de Pentecostés, capítulo 2, para que fueran testigos del Evangelio aquí en la tierra. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad sobre cómo la iglesia de Cristo debe marchar en la tierra para que el mundo sea alcanzado para su salvación en Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia se organiza y trabaja hacia su misión, evangelizar y discipular para extender el evangelio de la salvación por medio de Jesús a todo el mundo. Personajes importantes como los apóstoles Pedro y Pablo salen al encuentro, como otros también lo hacen, como los apóstoles Juan, Bernabé, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, Esteban, el primer mártir de la iglesia, Timoteo y muchos más, para ayudar a que la iglesia siga extendiéndose por todo el imperio romano, aunque había oposición y persecución, especialmente de los líderes judíos, que fueron los fariseos y saduceos, pero la iglesia se expandió todavía al exterior de Jerusalén y por todo el imperio romano. Epístolas Paulinas. Epístolas Paulinas, parte 1. Las epístolas Paulinas o las cartas de Pablo
son parte de la mayoría del Nuevo Testamento. Epístolas Paulinas, parte 2. Estas cartas escritas por el apóstol Pablo, como dice al comienzo de cada una de sus cartas, son de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filimón. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. En total son 13 cartas dirigidas a diferentes audiencias. Ejemplos: personas particulares como Timoteo y Filimón e iglesias, como para los hermanos que están en Roma y en Corinto. Los contenidos de estas cartas son para hablar sobre la fe cristiana, de su doctrina, ejemplos: salvación y justificación, y el resultado de la misma en la vida del cristiano, y también enseña sobre las funciones de cargos en la iglesia local. Todas estas cartas fueron escritas entre los años 49 después de Cristo y 67 después de Cristo. Algunas fueron escritas 2 Timoteo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón, cuando estaba en la cárcel en Roma por predicar el evangelio. Epístolas Paulinas, Romanos. Romanos fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo. La carta está compuesta de la doctrina cristiana, ejemplos: justificación, santificación, y les dice a los hermanos que están en Roma que está ansioso de conocerles para cuando por fin llegue ahí. Epístolas Paulinas, 1 y 2 de Corintios. 1 de Corintios fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo. El propósito de la carta es para exhortar a la iglesia que había fundado en Corinto a que viva para Cristo, ética cristiana, comportamiento cristiano en la iglesia, en la casa y en todas partes. 2 de Corintios fue escrita entre los años 55 después de Cristo y 57 después de Cristo. En la carta, él defiende su autoridad como apóstol de las críticas de los falsos maestros y también le dice a la iglesia que tenga cuidado de ellos. Epístolas Paulinas, Gálatas. Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 49 después de Cristo. La carta habla sobre el legalismo, judaizantes, y la gracia, libres en Cristo. Pablo les enseña a las iglesias en Galacia a que no sigan las enseñanzas de los judaizantes, que quieren que los recién convertidos, especialmente los gentiles, sigan la ley judaica, ejemplo, la circuncisión, sino que practiquen su libertad en Cristo Jesús. Epístolas Paulinas, Efesios. Efesios fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, cuando el apóstol estaba en la cárcel en Roma. El propósito de la carta es el de animar y explicar a la iglesia de Éfeso sobre el propósito de la existencia de la iglesia, el cual es el ser el cuerpo de Cristo. Epístolas Paulinas, Filipenses. Filipenses fue escrita aproximadamente en el año 61 después de Cristo, cuando el apóstol estaba en la cárcel en Roma. La carta es dirigida a la iglesia en Filipos para agradecerles sobre el regalo que recibió de ellos y también a la vez para animarlos a que sigan en los caminos de Cristo. Epístolas Paulinas, Colosenses. Colosenses fue escrita como en el año 60 después de Cristo, cuando el apóstol estaba en la cárcel en Roma. La carta es dirigida a la iglesia en Colosas. El propósito de la carta es para guiarlos en la verdad, ya que las ideas del judaísmo y de la filosofía pagana
gnosticismo se habían infiltrado en la iglesia para tratar de mezclarlas con la doctrina cristiana. Epístolas Paulinas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primera y Segunda de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo y Segunda de Tesalonicenses fue escrita después. Durante este tiempo estaban sufriendo persecuciones. En las cartas, el apóstol escribe sobre el malentendido de la llegada de Cristo. Ellos pensaban que Él venía inmediatamente. Además, en 2 Tesalonicenses, el apóstol les habla sobre algunos eventos que necesitan llegar antes de que Cristo vuelva. Y como Cristo no llegaba inmediatamente, algunos se portaban de forma desordenada y perezosos en su vida cotidiana. El apóstol les amonesta sobre esto. Epístolas Paulinas, Primera y Segunda de Timoteo. Primera Timoteo fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. La carta es dirigida a Timoteo, el líder joven de la iglesia de Éfeso e hijo espiritual del apóstol Pablo. El apóstol lo mandó a esta iglesia para combatir las falsas doctrinas, judaísmo y gnosticismo, los cuales se habían infiltrado. También la carta es para aconsejarle y animarle sobre la práctica del ministerio. Segunda Timoteo fue escrita alrededor del año 66 después de Cristo, cuando el apóstol estaba en la cárcel en Roma. La carta es dirigida a Timoteo para darle ánimos durante la persecución contra los cristianos y también para que siga cuidando de la doctrina cristiana. Epístolas Paulinas, Tito. Tito fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. El propósito de la carta es para aconsejar a Tito a cómo supervisar instrucciones las iglesias que se encontraban en la isla de Creta y también aconsejarle sobre los falsos maestros en esas iglesias, los cuales eran los judaizantes. Epístolas Paulinas, Filimón. Filimón fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, cuando el apóstol estaba en la cárcel en Roma. La carta es dirigida principalmente a Filimón para convencerle a perdonar a Onésimo, su esclavo, que había escapado de él para que lo aceptara cuando regrese, no solamente como esclavo, sino como su hermano en Cristo, ya que Filimón abrazó la fe en Cristo con Pablo cuando se encontraba en Roma. Epístolas generales. Epístolas generales, parte 1. Las cartas generales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. Epístolas generales, parte 2. Se les llama cartas generales por el hecho de que las cartas son dirigidas a los cristianos en general, a excepción de Segunda de Juan, que es dirigida a una iglesia en particular, y Tercera de Juan para un hermano llamado Gayo, pero aún así son consideradas en esta categoría. Epístolas generales, Hebreos. Se desconoce un autor seguro a la carta a los Hebreos, ya que ninguno es mencionado en la misma carta. Su autor es anónimo, pero se cree que haya sido Pablo, Lucas, Bernabé, Apolos, Silas, Felipe o Priscila, o incluso otros más. La carta fue escrita antes de la destrucción del templo en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Su propósito era el de presentar la superioridad de Cristo a una audiencia de hermanos cristianos que consideraban regresar al judaísmo. Estos hermanos estaban experimentando la persecución por parte de los judíos y romanos. Epístolas generales, Santiago. La carta de Santiago fue escrita por el autor que se titula la carta misma.
el cual es Santiago. Santiago era el hermano de Jesús y era el líder de la iglesia en Jerusalén. Fue escrita en el año 49 después de Cristo a los hermanos que fueron perseguidos en Jerusalén por su creencia en Cristo y ahora estaban afuera de Palestina. Su propósito era enseñar correctamente la práctica del cristianismo. Epístolas generales, primera y segunda de Pedro. Primera y segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro. Primera de Pedro fue escrita en los años 62 después de Cristo y 64 después de Cristo. La carta es dirigida a los hermanos que estaban fuera de Palestina por causa de la persecución en Jerusalén. El propósito de la carta era el de animar a los hermanos durante este tiempo de sufrimiento. Segunda de Pedro le escribe a la iglesia en general para advertirles sobre los falsos maestros y que sigan creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo. Fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Epístolas generales, primera, segunda y tercera de Juan. Primera y segunda y tercera de Juan fueron escritas por el apóstol Juan. Primera de Juan fue escrita entre los años 85 después de Cristo y 90 después de Cristo. La carta fue escrita a varias iglesias gentiles para alentarlos a que sigan en la fe y contrarrestar las enseñanzas falsas. Segunda de Juan fue escrita a una iglesia en particular, cuando Primera de Juan se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. El propósito de la carta es la misma de Primera de Juan, el cual es de animar a la iglesia y que tenga cuidado de los falsos maestros. Tercera de Juan fue escrita casi al mismo tiempo de las cartas anteriores, alrededor del año 90 después de Cristo. La carta es dirigida a Gayo, un líder de la iglesia en particular. En la carta, el apóstol le anima a que siga adelante en los caminos de Dios y también lo elogia por ser un hospedador de hermanos extranjeros que llegaban a la ciudad para predicar. Epístolas generales, Judas. La carta de Judas fue escrita por Judas, el hermano de Jesús. La carta fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo. El propósito de la carta es la misma que muchas de las cartas generales, el cual es el alentar a los hermanos a que sigan en los caminos de Dios y también el contrarrestar las falsas enseñanzas. Profecía. Profecía. El libro del Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. El nombre del libro se define revelación, que es dar al descubierto. Profecía, Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la isla llamada Patmos. Él fue exiliado ahí por parte del Imperio Romano por predicar el Evangelio, como se dice en 1 y 9. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El autor, el apóstol Juan, es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, como también primera, segunda y tercera de Juan. También el libro está compuesto además de una interpretación literal. Ejemplo, los dos testigos en el capítulo 11, pero también con muchas figuras como símbolos. Ejemplos, la mujer y el dragón en el capítulo 12 y las dos bestias en el capítulo 13 a su audiencia. Fue escrita aproximadamente en el año 95 después de Cristo.
Por último, el libro da su propósito en el mismo capítulo 1 y versículo 1 que dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El mensaje es para la iglesia sobre el plan que Dios tiene para el mundo físico. Ejemplos, cielo, tierra, y espiritual. Ejemplos, su pueblo, el diablo y para los malos.